Seguimos acá en Nada que Ganar. Seguimos, si bien ahora vamos a cambiar de poesía a narrativa y más específicamente novela, seguimos en el tramo literario. Seguimos con la literatura. Estoy con Adriana Riva. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí va. Ahí estamos. Y vamos a estar hablando de La Sal. Muestro acá la novela que se ha publicado recientemente por... Bueno, ¿a la presentación cuándo va a ser? El miércoles 9 de octubre. Faltan, 2 semanas. Bien, o sea, se ha publicado, pero todavía no se ha presentado. No. Ya lo tenemos acá en mano. Y vamos a estar hablando acá de La Sal. Me encantó haber leído la novela. Odelia está publicando muy lindos libros. Más allá de la parte estética, como decíamos que también labura muy bien lo que es la parte de diseño y maquetación, la calidad de los textos. Sí, la verdad que está muy buena la colección de Odelia que estaban sacando, sí. No leí todos, pero leí varios y me gustaron. Los que leí me gustaron mucho. Sí, te sentís como que acompañada en el catálogo, sí, ¿no? Como, sí, y bueno. es que es importante, está bueno, viste, que el catálogo tenga un poco que ver con uno, o por lo menos que se sienta cómodo. Sí, con lo que se está publicando y a lo que apunta un poco la editorial y cuál es la idea de la editorial. ¿Cómo llegó la propuesta de Odelia? Por mi parte, fue una... Bien. No, terminé de escribir la novela y se la mandé a un par de editoriales y Odelia, además, laburan muy bien y respondieron, fueron las primeras que en responder, así que le dije, dale, vamos para adelante. Bien, buenísimo. Sí, buenísimo. Fue como fluyó el toque. Fluyó muchísimo en todo sentido, porque se la mandé, respondieron rápido, la quisieron rápido y la publicaron rapidísimo también, así que... Genial, sí. Muy bien. Contanos de qué trata La Sal, en 2 o 3 renglones, antes de que indaguemos por diferentes pasajes. Dale, La Sal es una novela que está dividida en 3 partes. Tiene que ver en una línea, es una relación de una hija con la madre, ¿no? Pero bueno, son 3 partes. La primera es en el pasado, de cuando la protagonista es chica y tiene un accidente, una caída, que la deja un poco traumada. Después la segunda parte se llama El viaje, que es el núcleo duro de la novela, si se quiere, como el 80% de la novela, que es un viaje que realiza la protagonista con la madre, la hermana y la tía a La Pampa, que es a un pueblo de La Pampa muy chiquito, que es donde nació y se crió la madre, de origen judío, que después se vino a vivir a Buenos Aires y cambió por completo, ¿no? Entonces es un poco de la hija está tratando de rastrear su rama materna. Está embarazada de su segundo hijo en el momento en que hacen el viaje y tiene como flashbacks al pasado de lo que fue toda su vida con su madre mientras está en el viaje. Y después la tercera parte se llama El parto, es cuando finalmente va a parir y bueno, no voy a hacer spoiler, así que... No spoilemos tanto. Sí. Como decías, no toda la novela tiene que ver con Emma, que está tratando, entre otras cosas, de acercarse a su madre, de entenderla, más allá de los acontecimientos que van sucediendo. Y algo que sucede en la primera parte, que justamente lo que sucede además es que se cae, tiene un accidente, y etcétera. De toda esa... una de las escenas que yo sentí que era como, es impresionante lo que define toda esta escena o esta parte de la novela con respecto a lo que es el tipo de relación que tiene con su madre a lo largo de su vida. Sí. Es en el momento cuando ella ya está, digamos, toda en esa armadura, ¿no? Que ella se queja de que la ortopédica que la está mientras ella se está recuperando de la caída y toca el timbre, en realidad va tocando el timbre desesperada para llamarle la atención y aparece Juvencia, no aparece su madre. Y dije, fue como algo que me llamó la atención y que digo, qué representativo y cómo se concentra ahí en esas acciones la distancia que hay entre Elena y Emma. Sí, totalmente, como cada una mira para otro lado, o sea, la hija mira hacia la madre y la madre mira hacia el otro lado. Juvencia es la niñera que tiene o la persona que trabaja en la casa y cuando ella vuelve después de estar varios meses en un hospital, cuando vuelve a la casa piensa que finalmente la madre se va a ocupar de ella y la madre le presenta una situación y ella piensa que ella es que la madre es la que lo va a atender y no. Y sí, totalmente, son esos pequeños, me gusta crear como pequeñas escenas que representan y dicen un montón más. A veces es eso, cuando uno está incluso caminando por la calle, se me ocurre, y ves algo muy mínimo, pero ya te da un panorama bastante general de cómo pueden llegar a ser las relaciones. Siempre en una relación, por supuesto, es un ida y vuelta, ¿no? En algún punto la relación entre ambas, por supuesto que tiene que ver con Elena, pero también en algún punto con Emma. Y algo que recién hablabas de escenas o de cosas
cosas representativas y algo que marca la cuota de culpa de Elena, que es la madre de la protagonista, que es Emma, Sí. en cómo en esa distancia que tienen en la relación madre e hija. Se nota por ejemplo, en cuestiones de que Elena, por ejemplo, tiene rulos, Sí. pero no se los deja ver a nadie, siempre está recurriendo a un peluquero o una peluquera. Sí. Se pone implantes, Sí, tiene toda la sí. dentadura es falsa. Sí. Incluso a lo último también se hace una cirugía estética. Sí, Y me pareció como muy representativo, muy elocuente haber encontrado cómo la madre, más allá de la conducta que tiene con su hija, en otros aspectos Sí. de su vida, Sí. se ve reflejada esa impostura de ella de no mostrar, de mantener distancia, de no decirle a los demás lo que pasa. De hecho, cuando ocurre esa cirugía, en realidad solo se lo dice a su hermana, no Sí. a lo que es la tía de Emma. No Sí. le dice ni siquiera ni a Julia, que es la hermana de la protagonista, ni a ella misma, Claro. que es lo que estaba pasando ya cuando ya Sí. está hasta cierto punto, ya cuando ya está decantado el asunto. Sí, sí, sí. Sí, no sé si tanto vos arrancaste hablando de la culpa, no sé si es tanta culpa como es más una suerte de vergüenza propia, ¿no? Un poco como de tratar de... Eso cuando ella dice, bueno, estuvo confundida toda la vida sobre quién es, ¿no? Dice Emma, la protagonista, con respecto a la madre. Sí. Y es un poco eso lo que ella quiere, justamente esa barrera la que trata de vencer. Es como ni siquiera sabe el pelo que tiene realmente la mamá, ni siquiera sabe la cara que tiene realmente la mamá, o sea, exagerando, ¿no? Sí. Por supuesto, pero un poco sí, o sea, no conoce quién está realmente detrás de esa especie de postura, ¿no? Que tiene la madre desde que la conoce ella. Ujú. Con los diferentes personajes que hay en la novela y las situaciones, uno también va viendo que uno de los temas de la novela es la maternidad, por supuesto, ¿no? La relación madre-hija y las diferentes circunstancias que se pueden generar. Y lo que sucede en un momento es que ya de por sí, como venimos diciendo, hay una distancia entre Elena y Emma. Hay algo que marca también más esa distancia, y es que Julia, que es la hermana mayor, es más cercana, es confidente con Elena, Sí. y ella a través de la presencia de su hermana Julia Sí. siente más nítida la Sí. distancia que hay entre ella y su madre. Sí, sí, me pareció que estaba bueno usar contraposiciones de las hermanas, tanto de la madre y la tía, que son hermanas, como de la protagonista con su hermana. Y además porque es muy cierto eso, hay cosas, viste, que uno toma de la realidad, es muy cierto eso, que los padres no lo pueden decir tal vez, o algunos sí lo dicen, pero definitivamente tienen favoritos, que pueden ir variando, pero los tienen, y eso se nota y se mama en toda la familia, lo siente el favorito y el no favorito. Entonces me pareció que estaba bueno jugar con eso, y seguro marca una distancia, porque la madre es una y los hijos son varios, y todos pretenden ser únicos para la madre, pero eso es un imposible, porque es una madre y varios hijos, y no... entonces esa ida y vuelta de cosa única no siempre se existe, y no siempre se da en los mismos términos para todos los hermanos. Y es un poco como algo que no sé por qué no está más blanqueado, porque es una obviedad y está bien que así sea, es inevitable, ¿no? Nadie tiene la misma relación con más de una persona, ¿no? Todas las relaciones son individuales en algún punto. Claro, no todos pueden ser tus mejores amigos, por ejemplo. Exacto, por ejemplo, tal cual, a pesar de que uno insista, no, siempre hay uno que es más amigo que otro. Otra de las cosas que uno va viendo y que es uno va detectando a lo largo de la historia es que también la historia trata de mostrar o deja ahí como pistas acerca de cómo las relaciones con los demás y cómo se crían uno al otro repercuten en los demás, por ejemplo, y voy a ser más concreto. En un pasaje de la novela, Emma, que está narrando, dice que si su abuelo no hubiese sido tan prudente y tan equilibrado, su madre las hubiese criado mejor. Tal vez si hubiese sido más aventurero, más audaz en su vida, más de un hombre de acción, Elena, su madre, hubiese tenido un ejemplo mejor, y siente que de esa manera no hubiese sido tan distante la relación con ella. Sí, es que creo que moldean bastante las relaciones de los padres con los hijos, y después esos hijos, cuando se convierten en padres, lo que hacen con sus respectivos hijos, si repiten o no. Y es distinto. Otra vez, la madre no es la misma para los dos hermanos, entonces le afecta de una manera a uno y le afecta de una manera a otro, tanto por el tiempo en que los tuvo, incluso creo que hasta con mellizos puede también ocurrir, digamos. Es imposible, otra vez volviendo a esa la idea de que sea una misma relación con dos hijos. Entonces los moldea, porque todo nos va moldeando a lo largo de la vida, entonces es como
todo lo que nos llega es como comida y nos vamos alimentando de la vida así. Y entonces salen distintas personalidades, salen distintos personajes y salen hermanos que son distintos, y después eso tiene sus consecuencias, ni buenas ni malas, simplemente consecuencias, quiero decir, diferencias. Uh-huh. Siempre se habla, cuando se refiere a la maternidad, de lo hermoso, lo copado, lo dichoso, lo genial, que Sí. por supuesto que lo tiene, pero no tanto tal vez de las cuestiones más negativas, ¿no? La gran dedicación de tiempo, de energía, Sí. de ánimo. Bueno, ahora se está hablando bastante más. Ahora ya hay una especie de contramaternidad o sacarle el lado B, digamos. Nada es un arco iris, ¿no? O sea, y definitivamente la maternidad tiene un montón de contras y un montón de sacrificios que a veces no se ven, y un montón de cosas que son un garrón, que ni siquiera, y que uno preferiría no hacerlas y tiene que hacerlas. O sea, tiene un lado B fuertísimo, y a veces incluso hay en muchas madres ocurre que incluso ese lado B es mucho más fuerte que el lado A. Tal vez hasta uno realmente no sabe lo que es la maternidad hasta que es madre, y no siempre es lo que uno pensaba que iba a ser. De repente se encuentra con situaciones con las que no te muestran en las publicidades y en las propagandas, donde todo parece que es bárbaro. O incluso esas frases, ahora estaba una propaganda en la radio que decían, duerme como un bebé. Bueno, ese nunca tuvo un bebé, porque el bebé duerme como ¿no? Entonces es como... Sí. Es un poco así, seguro, hay un lado B enorme y hay que prestarle atención a eso, también un poco para desmitificar la maternidad. O sea, la maternidad se puede dar como no, y está bien, no hay nada así meritorio ni heroico en la maternidad, en la paternidad, en ningún rol social, creo, en ningún rol familiar. No, claro, y además de lo que está detrás de eso, de instaurar este instinto materno, encasilla a la mujer en un rol que, como esas frases que desafortunadas que a veces dicen algunos famosos, que es, para sentirse realizada una mujer tiene que ser madre, cosas así, Sí, etcétera. totalmente. Esas cosas se hablan del instinto maternal, no sé de qué tipo de instinto, de dónde lo sacaron, pero así hay un montón de frases e ideas armadas que después es muy difícil de construir, pero que ahora se está haciendo un poco eso, y está bueno ir para ese lado, tal cual, para sacarle un poco el velo a lo que realmente son las cosas, y mostrarlas y verlas como son, para no confundirnos, ¿no? Bien, un momento de la novela que va de la mano de eso, que es cuando justamente Emma está hablando de su relación con Antonio. Dice, por ejemplo, Antonio no es uno de esos chicos narcisistas que creen que sus extremidades son las 4 esquinas del planeta, pero yo tampoco soy una mamá moderna. Cuando nació, sus berridos punzantes me tajaban la panza. Nadie me había preparado para el egoísmo salvaje de un bebé. Y al final de ese párrafo, que está buenísimo, al final de... Tenés muy buenos finales de capítulos, de pasajes, ¿no? Dice, después sí, supe que el amor está tan cerca de la crueldad que hay que estar alerta para no saltar al otro lado. Uh-huh. Sí, me parece que es muy loco, pero me ha pasado a mí. Yo soy madre de 3 hijas, mujeres, y es cierto, es otra vez eso. Bueno, en otro pasaje también habla de los bebés que sacuden, las madres que sacuden a los bebés porque no los pueden callar, que es muy típico eso, que está también ahí en Estados Unidos, hasta tiene un término y todo, shaken baby, o no sé cómo es que se llama, pero ¿qué pasa eso? En esa desesperación o en ese famoso... son cosas que después es como que uno no las puede decir, es cuando uno le tira más fuerte de la oreja al chico, lo pellizca. Entonces esa cosa amorosa, y después lo abraza, y la culpa es como... Es un vaivén en nanosegundos del amor total, y hay que andar con mucho cuidado, porque es tan fácil... abusar mentalmente, quiero decir, psíquicamente de los chicos. Entonces... hay que tener cuidado para realmente saber lo que uno está haciendo, y realmente que todo ese enorme amor que uno tiene como madre no se pase al otro lado. O sea, nada, eso son como cosas no dichas, ¿no? Pero es típico en esos momentos, o esos experimentos nazis que se hacían de poner una madre con un bebé que lloraba y no le daban... bueno, hasta dónde podés aguantar, ¿no? Como... obviamente esto lleva a extremos, pero hay algo así, de una línea muy delgada entre el amor, la crueldad, entre ¿no? Entonces hay que andarse con cuidado, sobre todo los primeros años. No, sí, claro, que marcan tanto la vida de alguien. Totalmente. Julia, la hermana de la protagonista, además de ser la hermana y de mostrar esa otra jerarquía dentro de lo que es su relación con su madre, también es madre, y de hecho fue antes que Emma, y
ya que estábamos hablando de extremos, ahí se muestra un poco a través de la vida de Julia que a los 19, 20 años tiene hijos, tiene los nenes. Sí. Muestra el extremo de cuando tal vez ese rol materno que se le quiere imponer a la mujer, Sí. ese instinto materno, puede quitar años, ¿no?, de vida. Y lo que le Totalmente. sucede justamente a Julia es que una vez que ya los hijos ya son preadolescentes, adultos, jóvenes y se van, ella destaca que la nota desorientada, que como que no sabe qué hacer con su vida. Estuvo tanto tiempo y de manera muy profunda concentrada en su rol de madre, Sí, que sí. cuando pasaron los años y sus hijos ya eran adultos para poder irse, ella Sí. se quedó sin norte. Sí. Sí, es un poco también el famoso síntoma del nido vacío, ¿no? Que cuando de repente cuando los hijos se van y cuando uno les dedicó tanto y puso su vida en pausa por completo para dedicarse a los hijos que bueno, que como le pasa a Julia, a la hermana de la protagonista, de pronto uno no sabe qué hacer con su vida porque un poco que su vida se había convertido en ser madre, nada más que eso exclusivamente. Entonces lo que le pasa un poco ahí a la protagonista perdón, a la hermana de la protagonista es estar así desorientada y perdida porque pasó los últimos 20 años cuidando a dos personas que ya no necesitan ser cuidadas, con ese detalle, ¿no? Con ese detenimiento. Entonces, bueno, eso también ocurre muchas veces. Y otra vez, volviendo al tema del amor y de la crueldad, a veces casi que uno se quiere después apropiar de la vida de los hijos, ¿no? Esa cosa de madres, déjenme en paz, como déjenme ir, los hijos que quieren salir volando y las madres que a toda costa vuelven a tirar del cordón umbilical como para que vuelvan, ¿no? Hay mucho de eso, como que las relaciones de las madres e hijas son complejas, son muy complejas y tienen un montón de aristas y un montón de... no hay esa cosa de la maternidad única y feliz. Entonces un poco lo que trata de plantear la novela, entre otras cosas, es mostrar las distintas caras que hay: la madre ausente, la madre accesible, súper presente, como diste, hay de todo. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención y que digo, bueno, que uno se va enterando mientras va leyendo la novela y dice, uy, qué bueno, estoy viendo todas las circunstancias o buena parte de las circunstancias de lo que ofrece este vínculo madre e hija, ¿no? O padre, madre, hijos. Claro, sí, total. Otra cosa, y esto ya tiene que ver con... justo estaba viendo un pasaje en el que aparece Odelia, porque van viendo los nombres, los hombres con O. Eso fue, alguien me dijo, hiciste un cameo ahí. No, eso fue sin querer, o sea, Es un realmente... guiño. Sí, pero realmente estaba antes de saber que iba por Odelia y alguien me lo remarcó, me dijo, ¿pusiste Odelia? No, ya estaba puesto. Ya estaba en la novela. Ya iba a ser estaba en la así. novela. Sí. Decía, porque justamente el final de ese pasaje dice: después volvimos a quebrar, a hablarnos sin decirnos nada, igual que esas parejas que se besan sin lengua. Está buenísimo ese final, la metáfora. Sí. Y a lo que iba a ir es que más allá de las temáticas y de que hay un buen trabajo acerca de todo lo que merodea a la maternidad, hay un muy buen trabajo con el lenguaje. ¿Cuánto reescribís? Muchísimo, me cuesta mucho, no tengo ningún tipo de fluidez para escribir, ningún talento, es puro esfuerzo y trabajo y sentarme y estar realmente mucho tiempo para cada párrafo, y mientras escribo leo muchísimo, también para inspirarme leo y escribo después rodeada de los libros que estoy leyendo. Realmente es puro esfuerzo. Hay gente que le fluye más. Para mí escribir es bastante tortuoso. A mí me encanta leer y me considero ante todo una gran lectora. Bien. Ahora, escritora estoy lejos de serlo. Escribo, me cuesta un montón. Después el resultado, cuando veo el libro digo, uy, qué bonito, qué lindo que es. Pero todo el proceso fue un parto. Y como manilla en el dedo vino esa metáfora. Sí. ¿Nos lees un pasaje de La Dale. Sal? A ver. Me sorprendió porque cuando le dije, ya lo tenía decidido. No es que... No No dudo mucho. No dudé pero que ya me habían hecho leer algo y me parece que a veces es difícil, pero esto como que tiene un principio y un final un poquito. Dice... fueron días de mucha humedad y olor a cigarrillo, hasta que una mañana Antonio se trepó a mi cama, se metió con sus pies helados entre mis sábanas y, alzándome el párpado con un dedo, me pidió saber de la abuela. Habían mandado una nota en el cuaderno de comunicaciones pidiendo a los padres ayuda para que los chicos escribiesen su historia familiar. Por familia, Antonio entendió a abuela Elena. Ya no se acordaba del abuelo Ignacio.
Le conté lo que sabía, que mamá había nacido en Macachín, un pueblo remoto de la remota provincia de La Pampa, tan ridículamente cerca de Buenos Aires, a donde a fines del siglo XIX habían llegado sus abuelos desde Ucrania junto con otros tantos judíos muertos de hambre. Que las vías del tren partían al pueblo en dos, de un lado los moilles, del otro los alemanes. Que el pueblo tenía una plaza pelada donde se remolinaban nubes de polvo endemoniado, una escuela donde la obligaban a la abuela Eile y a la tía Sarita a leer La razón de mi vida y un templo para celebrar el Shabbat. En una esquina, su bisabuelo, Abraham, atendía el almacén de ramos generales. No me di cuenta de la caricaturización. Le dije que a la abuela le gustaba contar que uno de sus tíos, a los 15, se había subido al tren después de dejar una nota que decía: me voy a ganar la vida con el sudor de mi frente, y lo habían bajado en la siguiente estación. ¿Qué es remoto?, me interrumpió Antonio. No supe responderle, ni a eso ni a nada. Después nos levantamos y fuimos al escritorio donde con una letra redondísima Antonio anotó en su cuaderno lo que le contaba. Me pidió más. Le dije que cuando todavía eran bastante chicas, su tía abuela primera y su abuela después se habían venido a vivir a la capital para estudiar. Mamá medicina, Sara abogacía. Vivían sobre la calle Vicente López. Vicente López y Ayacucho, decían. Pese a estar mucho más cerca de Vicente López y Junín, en donde ahora existe una desfacio de salas impersonales a las que vamos con Antonio a ver películas de muñecos estridentes, pero que en ese entonces era una cuadra legendaria de conventillos y gitanos. ¿Cómo Vicente López y Ayacucho?, me preguntó. Una semana antes había cumplido 8. Me estaba contando un cuento a mí misma y entonces, para no perderlo, le dije que él había heredado los rulos de la abuela. Pero si la abuela no tiene rulos, me respondió, sin levantar la vista, concentrado en su cuaderno. Los tiene, pero yo tampoco se los vi nunca. Todas las semanas, desde hace más de 50 años, mamá se hace brushing en Pino Style. Va hasta ahí con el pelo mojado, que cubre con una gorra de baño transparente que me avergüenza desde que tengo la edad de Antonio. Nunca mostró sus rulos, ni siquiera cuando viajó a Jordania con papá para conocer la ciudad perdida de Petra, y se enteró, al llegar allá, que la peluquería del Hotel 5 Estrellas en la que se alojaba estaba clausurada. Para evitar la mota, sobornó a botones y recepcionistas hasta subirse a un auto negro, de esos que usan los jeques árabes en las películas yanquis, con el que atravesó medio desierto y se metió en una cueva donde 3 mujeres con burka le plancharon el pelo. La tarde en que mamá leyó lo que Antonio había escrito, lo que yo le había dictado, me miró sorprendida. Estábamos sentadas alrededor de la mesa azul de la cocina, donde sobrevolaba un áspero olor a leche caliente. Está mal, no fue así, me dijo. Me miraba fijo con sus ojos claros, de un claro que yo jamás pude definir. Ese cuento no es el mío, no estás pescando nada. Para esconder mi bronca levanté un poco el mentón, otro tanto las cejas y le pedí entonces que me contara cómo fueron las cosas. Ella empezó diciéndome que la plaza no era polvorienta ni miserable, sino verde y llena de gente como cualquier otra. Que nadie los obligaba a leer Evita, sino que lo hacían por convicción propia, porque todos eran peronistas, y que su pueblo tenía los mismos dramas y las mismas alegrías que cualquier otro lugar del planeta. Se rió casi para sí misma, estirando los labios, y largó una risa fuerte que se prolongó hasta tener un tono de cordialidad. Recién entonces reconoció que después, mucho después de haberse ido de ese pueblo, mirándolo desde afuera, lo desfiguró sin querer. Lo mismo le pasó con su judaísmo. Todos sus conocidos eran por aquel entonces judíos. No había nada de malo en ser judío. Judíos de mala muerte para nada, éramos solo judíos. Y no decíamos moilles, en todo caso podíamos llegar a decir idens, me corrigió. La vergüenza le vino después, cuando algo o alguien, no sabe cuándo, hizo que empezase a decir la palabra judío más bajito, por temor a tener que explicar algo que los demás no pueden entender. Mamá dejó de hablar y el tic-tac del reloj que cuelga de la pared acentuó el silencio. Me miró entonces con la espada bien erguida y me regaló un poroto de truco. La anécdota de Petra fue tal cual. Muy bien, ahí va. Muy buena lectura. Y ahí también se mostraban justo en este diálogo también justo la distancia que hay entre Elena y Emma, ¿no? Porque le corrige todo el recuerdo de todo lo que le parecía. Sí. Sí, es un poco el reclamo constante, ¿no? La hija tratando de atrapar a la madre y la madre que no se deja. Exacto, sí. Ese es un poco el resumen del libro. Ahí va. Bueno, muchas gracias por haber venido, Adriana. No, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Vamos con un tema y vuelve Guille acá con Dani. Así que vamos con eso, David.